Ahora yo pregunto, ¿hubo tiempos en la historia de la iglesia donde parecía que las luces se iban a apagar? Ustedes nunca han oído hablar de las edades oscuras. ¿Sí han oído hablar de las edades oscuras? ¿De la Edad Media? Sí. ¿Bajó mucho la intensidad de la luz? Claro que sí. Pero lo importante es que la luz de la iglesia nunca se apagó. Porque Jesús estaba presente en su iglesia, manteniendo el aceite en su iglesia, para que su iglesia pudiera impartir luz. Así que en Apocalipsis 1 al 3 encontramos a Jesús en los 7 candeleros. Ahora vamos a notar que en la serie de los sellos, porque la primera mitad del libro de Apocalipsis tiene 3 series, tiene iglesias, sellos, trompetas. Las trompetas terminan en Apocalipsis 11 y el versículo 19. Iglesias, sellos y trompetas. Lo que quiero mostrarles ahora es que en la serie de los sellos se encuentra Jesús en la mesa de los panes de la proposición. Es decir, se ha movido a otro mueble, que se encuentra en qué apartamento. En el lugar santo, del santuario. Quiere ilustrar otra obra de Jesús. Ahora, hay un detalle muy interesante. ¿Saben ustedes en qué dirección del compás queda el trono de Dios? En Isaías 14, 12 al 14, dice que el trono de Dios se encuentra a los lados del norte. El trono de Dios está en el norte. ¿Dónde quedaba el candelabro? Quedaba en el sur. ¿Qué quedaba al norte del candelabro? La mesa de los panes de la proposición. No es coincidencia que en Apocalipsis el capítulo 4 y el capítulo 5 dice que las 7 lámparas estaban ardiendo delante del trono. ¿Qué quedaba delante del candelabro? La mesa de los panes de la proposición. Es decir, que la mesa de los panes de la proposición representa el trono de Dios en el lugar santo. Ahora, quiero darles varias evidencias de eso. ¿Saben que la mesa de los panes de la proposición es el único mueble en el santuario que tenía una doble corona? Ustedes pueden leerlo en el libro de Éxodo. No tenemos tiempo de leer todos los textos, les doy los versículos. Éxodo 37, 10 al 12. Tenía una doble corona. Ahora, ¿qué es una corona? ¿Quién usa coronas? Los reyes. ¿Y por qué dos coronas? No solo eso, ¿cuántas pilas de panes habría? 2, ¿por qué no una? 2 pilas de panes. 2 coronas. Debe ser que la mesa representa un lugar a donde hay 2 reyes. Y 2 personas que constituyen ¿qué? Pan. Yo pregunto, según la Biblia, ¿Dios el Padre es pan? ¿Qué dijo Jesús? Mi Padre os envía pan del cielo. Así pregunto entonces, ¿el Padre es la fuente de pan? Sí. Y Jesús dijo también, yo soy el pan de vida. Entonces, el Padre y el Hijo son representados como dadores de ¿qué? De pan. Por eso hay 2 pilas sobre la mesa. Por eso hay 2 coronas. Vamos a Apocalipsis 3:21 para que vean algo muy interesante. Apocalipsis 3:21. ¿A dónde fue Jesús cuando regresó al cielo? ¿A dónde se ubicó? Se ubicó en el lugar santo, pero ¿dónde en el lugar santo? Apocalipsis 3 y el versículo 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Eso es en el futuro. Si nosotros vencemos, nos vamos a sentar con Jesús en su trono. Pero noten, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿A dónde se ubicó Jesús cuando fue al cielo? Se sentó con su Padre en el ¿qué? En el trono. Es decir, son corregentes.
gobiernan juntos. Por esa razón, cuando leemos en cuanto al tercer sello de Apocalipsis habla de un caballo negro. Y se pesa trigo y cebada. Y el trigo y la cebada están pero carísimos. 16 veces más caro que lo normal. Ahora yo pregunto, en Israel, ¿para qué se usaba el trigo y la cebada? Para hacer pan. ¿Cuándo es que las cosas se ponen caras? ¿Cuando hay abundancia o cuando hay escasez? Cuando hay escasez. En el tercer sello hay una escasez terrible de pan, porque está carísimo el pan, el trigo y la cebada. Yo pregunto, ¿hubo ocasiones durante la historia de la iglesia cuando el pan escaseó? ¿Qué representa el pan? No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hubo épocas en la historia de la iglesia donde el pan escaseó y estuvo caro y fue difícil conseguirlo. Sí. Apocalipsis 11 habla de dos testigos, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, que testificaron en sacos y en cilicio, es decir, estaban de luto. Había durante la Edad Media hambruna, porque la iglesia prohibía la lectura de la palabra de Dios. La palabra escaseó, pero escuchen bien, como Jesús mantuvo el pan sobre la mesa en el cielo, en la tierra mantuvo el pan presente en la iglesia. Nunca desapareció el pan, aunque el pan escaseó. La palabra de Dios siempre estuvo allí. ¿Están entendiendo? Ahora vamos a la serie de las trompetas. ¿Dónde creen ustedes que está Jesús en la serie de las trompetas? En el altar de incienso. Vamos a Apocalipsis 8 para que vean. ¿Están viendo cómo Apocalipsis sigue el orden del santuario? Extraordinario. Apocalipsis el capítulo 8. Y quiero leer empezando en el versículo 3. Esto comienza la serie de las trompetas. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso. ¿Con qué cosa? Con las oraciones de los santos. ¿A dónde está Jesús cuando comienza la serie de las trompetas? Está en el altar de oro o en el altar de incienso. ¿Y qué está presentando? Está presentando las oraciones de todos los santos. Mientras Jesús presenta el incienso allá, eso significa que Jesús está presentando las oraciones de su pueblo acá. Vamos a un texto muy interesante en Lucas 1 para que entiendan un poquito mejor esto. Lucas, el capítulo 1, está hablando de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y quiero que noten lo que dice empezando en el versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿Quién estaba ofreciendo el incienso? Zacarías, que era sacerdote. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo afuera? Mientras el sacerdote adentro presentaba el incienso, ¿qué estaba haciendo el pueblo afuera? Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Yo pregunto, ¿hubo épocas durante la historia de la iglesia que la gente perdió en gran medida de vista a Jesús como su intercesor? Durante la Edad Media, ¿a quiénes le oraban las personas? Le oraban o le rezaban a la Virgen María. Le rezaban a los santos. Y en gran medida se perdió de vista que nuestro único intercesor, nuestro único mediador ante Dios es ¿quién? Jesús. Pero nunca se perdió completamente de vista el hecho de que Jesús es el único mediador o el único intercesor.
Es decir, que estos tres muebles del lugar santo representan tres funciones de Jesús después de su ascensión. Número 1, mantiene las lámparas ardiendo porque da el aceite. Número 2, mantiene los panes sobre la mesa. Número 3, ofrece continuamente incienso. Y eso representa el hecho de que en la iglesia nunca se apaga la luz que imparte la iglesia, aunque a veces la luz se opacó. La iglesia nunca estuvo completamente sin el pan, y la iglesia nunca estuvo en el punto donde no vio, por lo menos algunas personas no vieron a Jesús como intercesor. Ahora, estos tres muebles del santuario representan lo que yo llamo el triángulo de la santificación. Mucha gente me pregunta, Pastor Bohr, ¿por qué yo no soy capaz de vencer el pecado? ¿Por qué es que yo tengo un genio tan malo y yo no puedo vencer ese genio tan malo que tengo? Tengo este pecadito acariciado que me gusta mucho hacerlo y le pido al Señor que me lo quite y no me lo quita. Les voy a compartir ahora el secreto de la victoria sobre el pecado, porque se encuentra en el lugar santo. El triángulo de la santificación. Número 1. La testificación. Ahí está el candelabro. El candelabro recibe aceite, ¿para qué? Para impartir luz. Recibe el aceite para impartir luz. ¿Qué debe hacer la iglesia? Recibir el Espíritu Santo para impartir ¿qué? Luz. Es decir, hay que hacer obra misionera por el poder del Espíritu Santo. Segundo, el pan representa la palabra de Dios. Estamos compuestos de lo que comemos. Es decir, el pan en la mesa de los panes de la profesión representa el estudio de la palabra de Dios. Y como mencionaba anoche, la razón por la cual hay tantos miembros de iglesia que tienen tan poca victoria sobre el pecado es que en vez de alimentarnos del pan de la mesa de los panes de la proposición, de la palabra de Dios, nos estamos alimentando de la música, nos estamos alimentando de la televisión y nos estamos alimentando de todas esas cosas que alimentan la carne, la naturaleza carnal. Porque el que se ocupa de las cosas de la carne, carnal es. El que se ocupa de las cosas del espíritu, espirituales. Es una ley de la vida. Así que si usted está tratando de vencer el pecado y está alimentando su naturaleza carnal, olvídese. No va a vencer. Hay que alimentarse de la palabra de Dios. Hay que estudiar, asimilar la palabra de Dios. Comer la palabra de Dios. Para ser fuertes espiritualmente. Y luego tenemos el tercer mueble, que es el altar de incienso, que representa la oración. Tenemos que tener una vida consecuente de oración, oración ferviente. Esos son los tres secretos de la vida santificada, mis hermanos y hermanas. Oración, estudio de la palabra y testificación. Si estuviéramos haciendo estas cosas, ganaríamos una victoria tras otra sobre el pecado. Mientras Jesús está en el cielo manteniendo el pan allí, manteniendo las lámparas ardiendo, presentando el incienso, Él quiere que su iglesia aquí esté haciendo su obra paralela. Quiere que reciban el Espíritu Santo, impartan su luz. Quiere que estudien su palabra, que es representado por el pan. Y quiere que su pueblo sea un pueblo de oración. Ahora, ¿dónde creen ustedes que se mueve el libro de Apocalipsis después del altar de incienso? ¿A dónde creen que vamos ahora de próximo? ¿Y esa idea de dónde lo sacaron? Al lugar santísimo será Apocalipsis 11 y el versículo 19. Y estamos tomando solo los puntales. Es decir, podría estudiar muchos detalles entre cada uno de estos textos que estamos leyendo, pero no tenemos tiempo de hacerlo. Así que quiero que vean el patrón, quiero que vean el orden. Noten Apocalipsis 11 y el versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Esa palabra templo es muy interesante. En el idioma griego en que fue escrito el Nuevo Testamento hay dos palabras que se traducen templo. Uno es la palabra
hieron, que se refiere a todo el edificio. Cuando usa la palabra naos, que es la palabra que se usa aquí, se refiere primordialmente al lugar santísimo del templo, lugar santísimo del santuario. Y vamos a ver que eso es cierto, porque dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, ¿y qué se vio? Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Qué fue lo que se vio cuando se abrió el templo? El arca. Ahora yo pregunto, ¿a dónde se encontraba el arca del pacto? En el lugar santísimo. ¿A dónde se está moviendo el panorama del libro de Apocalipsis entonces aquí? Se está moviendo del atrio, donde Jesús murió y resucitó. Se está moviendo del candelabro, de la mesa de los panes, del altar de incienso. Ahora, ¿a dónde? Al lugar santísimo, donde se encuentra el arca del pacto. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. Dice aquí que el templo fue abierto en el cielo. ¿De acuerdo? ¿En el cielo hay un templo? ¿Sí? ¿Se parece al templo terrenal? Sí. Ahora escuchen bien. Porque aún como adventistas hemos entendido mal este asunto. El santuario terrenal no era una copia del santuario celestial. Era una copia del celestial. Es decir, Dios tomó el santuario celestial e hizo una maqueta. ¿Saben qué es una maqueta? Cuando van a hacer un proyecto de construcción, hacen así en miniatura, aquí van a estar los edificios, aquí van a estar los arbolitos, etcétera. Entonces uno tiene ya la imagen de cómo va a ser el proyecto final. Dios, porque el santuario celestial es tan grande que caben millones de ángeles. No podemos ni imaginarnos el tamaño del santuario celestial. Así que Dios lo que hizo fue hacer una maqueta y le dijo a Moisés, mira, haz el santuario de acuerdo al modelo que te mostré en el monte. El modelo que te mostré en el monte. Pero el santuario celestial en miniatura es una reproducción del celestial. ¿Sí están conmigo o no están conmigo? Ahora yo pregunto entonces, ¿qué se encontraba dentro del arca del pacto en el santuario celestial? Tiene que ser, porque en el santuario terrenal estaba ¿qué cosa? La ley de Dios. Por eso se conoce como el arca del pacto. Porque el pacto son los 10 mandamientos, según Deuteronomio 4 y el versículo 13. Entonces yo pregunto, si en el cielo hay un arca del pacto, como dice aquí, y en el arca del pacto estaba la ley fue clavada en la cruz. Ahora, ¿qué mandamiento se encontraba en la ley en el arca terrenal? Bueno, habían 10. Pero había uno que dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Claro, en el cielo dice domingo. ¿Ah? No, porque el terrenal es una copia del celestial. Si en el terrenal está la ley y el sábado, significa que en el celestial está también la ley y el sábado. Esa idea de que la ley fue clavada en la cruz, mis hermanos y hermanas, apreciadas visitas, es una teoría humana. ¿Por qué Dios va a querer deshacerse de su ley? ¿A ustedes les gustaría que en New Jersey eliminaran todas las leyes del tráfico? La gente sería mucho más libre. ¿Sí? La gente sería libre, pero si un desastre. La cantidad de muertos sería impresionante. ¿Por qué existen las leyes de tránsito? Para bien del pueblo. Y fíjense, lo que hay que cambiar no son las leyes del tráfico, sino que hay que arreglar a los desobedientes de las leyes del tráfico.
No, porque Dios va a deshacerse de su ley. ¿Acaso su ley es mala? No, el malo soy yo. El que necesita cambiar soy yo, no la ley. Porque la ley es santa, justa y buena. Es decir, en el día de expiación se abría el lugar santísimo y se veía el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto estaba la ley. Y se iba a desempeñar el juicio. Se iba a abrir los registros para ver quiénes en el campamento de Israel habían afligido sus almas, se habían arrepentido del pecado, habían confesado el pecado y habían colocado sus pecados en el santuario. Y todos esos pecados que estaban acumulados en el lugar santísimo a través del año, que habían entrado por la sangre de Jesús, ahora iban a ser sacados y el santuario iba a ser purificado. Se iba a hacer el juicio. Y algunas personas dicen, uy, pastor, a mí no me gusta esa idea de que todos mis pecados están allá en el santuario. Déjenme decirles algo, nuestra mayor seguridad es tener los pecados en el santuario, porque si no están allá, están aquí. No tenemos que preocuparnos de que nuestros pecados hayan entrado al santuario, con tal que hayan entrado por la sangre de Jesús, pecados de los cuales nos hemos arrepentido y hemos confesado, porque están allá, pero no están solos, están cubiertos por la sangre de Jesús. Y el propósito del juicio, lo que quiere hacer Jesús es, cuando el diablo viene y dice, pero mira, todos los pecados que cometió el pastor Bob, hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro, Jesús dice, no, yo sé que tú guardas un registro, yo también. Sí, aquí están todos los pecados, pero se te pasó un detallito por alto, y es que todos esos pecados, al lado de ellos, se encuentran perdonados por la sangre de Jesús. Entonces Dios le dice a Satanás, ¿y qué argumento más tienes? Y ninguno. ¿Están entendiendo? El propósito del juicio no es condenar al pueblo de Dios, es justificar al pueblo de Dios ante las acusaciones de Satanás. Sacar todos esos pecados del santuario que se han acumulado, entrando allí por medio de la oración, del incienso, a la presencia de Dios. Sacarlos y purificar el santuario, para que Dios pueda tener un universo limpio. De eso se está hablando aquí cuando se hable el lugar santísimo. Ahora yo pregunto, ¿de qué valdría que Dios abriera el lugar santísimo y nadie lo supiera? ¿Será que esta apertura del lugar santísimo iba a tener un anuncio terrenal de que el inicio del juicio la gente lo iba a saber en la tierra? Claro que sí. Apocalipsis 14, 6 y 7. Vayan conmigo. Apocalipsis 14 y el versículo 6 y 7. Mensaje que manda Dios a la tierra. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio llegará. Gracias. Porque la hora de su juicio, ¿qué? Ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Yo pregunto, ¿hay un momento en que Dios anuncia que la hora de su juicio ha llegado? Sí, Señor. Y estamos ahora, desde 1844, estamos ahora en ese juicio. Dios comenzó primero a juzgar a los muertos y va a terminar juzgando a una generación de gente en este mundo que va a estar viva.